Hermanos, muy buenas tardes. Tengo las 6 de la tarde con 59 minutos aquí desde el sur de California. Hoy día es agosto 13 del 2021. Agosto 13 del 2021. Y bueno, hoy día vamos a estudiar un tema muy, pero muy importante. Tiene que ver con el tema de Israel y la iglesia desde la escritura. Israel y la iglesia desde la escritura. Y es un buen tema. Es un buen tema, pues dentro del evangelicalismo domina la versión dispensacionalista, que está totalmente en desacuerdo o en contra o en términos teológicos antagónicos a la teología reformada en cuanto a qué es la iglesia, qué es Israel, cuál es la relación de uno con otro. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Tengan su Biblia a la mano, tengan su marcador, tengan todo lo necesario para poder estudiar este tema muy importante que tiene que ver con la iglesia e Israel. Antes de empezar, entonces, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Que ese momento sea un momento en donde podamos aprender tu palabra y que nos revelas en cuanto a la eclesía y a Israel. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces, preparados, Biblia a la mano, porque vamos a estar viendo pasajes muy importantes referentes a este tema, Israel en la Escritura. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que el Israel del Antiguo Pacto continúa en el Nuevo Pacto. Israel en el Nuevo Pacto continúa en el Nuevo Pacto, en la iglesia o en la eclesía, que es el término en griego, eclesía. En el Antiguo Pacto, en el idioma hebreo, cuando se traduce el hebreo del Antiguo Testamento en idioma griego, la palabra que se utiliza en griego cuando se habla de congregación de Israel es eclesía. En hebreo es el kohel, pero es eclesía. La eclesía es una palabra griega que significa llamado los de afuera. Entonces, esa es la palabra que utilizan en el Nuevo Testamento para referirse a la congregación de Dios. Eclesía. En inglés es church. En escocés, idioma escocés, es kirk. K-I-R-K. Kirk. En español es iglesia. Prácticamente es una transliteración de la palabra eclesía. Pero la eclesía no se inventa en el Nuevo Testamento. Es simplemente la palabra que se utiliza para referirse al kohel, que es la palabra hebrea que significa congregación, asamblea de Dios. Si usted lee, por ejemplo, la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento en griego, ellos van a utilizar el equivalente en griego, que es eclesía. O sea, es muy común leer el Antiguo Testamento en griego y en referencia al pueblo de Israel, leyendo la palabra eclesía. Por eso cuando Jesús habló de la iglesia, eclesía, ¿no? Ellos nunca le dijeron, Señor, no sabemos lo que estás hablando. Ellos entendían muy bien, claro. Jesús no habló inglés, porque en inglés es church. Jesús no habló español, que en español es iglesia. Él habló en arameo. Entonces, la misma palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento para la congregación es lo que Jesús se refería, ¿no? Por ejemplo, a Pedro, cuando dice, edificaré mi iglesia. Claro, eso es español. Pero en hebreo, él estaba usando la misma palabra. Entonces los discípulos entendían lo que estaba hablando él. O sea, Jesús no introdujo un concepto nuevo. Estaba hablando del pueblo de Dios. Dios siempre tuvo un pueblo. Tanto en el Antiguo Pacto, antes de Moisés, con Abraham, y ahora en el Nuevo Pacto, en Jesucristo. Un solo pueblo. La confesión de Westminster, por ejemplo, dice, en el capítulo 9:3, dice,
que es la iglesia en el Antiguo Testamento que estaba todavía en progreso, ¿no? Y realmente es así. Por ejemplo, Abraham en Romanos 4:16 llama que Abraham es nuestro padre. Si ustedes van, por ejemplo, a Romanos 4:16, tengan su Biblia a la mano para que vean la conexión que hay del Antiguo y Nuevo Testamento. Dice: por tanto, es por fe, dice Pablo, para que sea por gracia, a fin de que la promesa, ¿cuál promesa está hablando? La promesa de Abraham. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Cuál descendencia? La descendencia espiritual. Nosotros somos descendientes espirituales de Abraham. Y mira lo que dice, hay una coma, punto y coma, dice, no solamente para lo que son de la ley, o sea, no para los judíos solamente, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Mire, todos nosotros, o sea, Abraham es nuestro padre, en el sentido espiritual. Nacemos en la casa de Abraham, bajo los términos de la casa de Abraham. Y uno de los términos de la casa de Abraham es, en cuanto al pacto, tiene que decir, mi pacto es para ti y tu descendencia. Quiere decir tus hijos. O sea, los hijos están dentro del pacto. Y esa es la razón por la cual Dios le dice a Abraham que a los 8 días de nacido se tiene que circuncidar a los varones que están dentro del pacto. En el Nuevo Testamento, que viene a ser cuando Cristo derrama su sangre en la cruz, el pueblo de Dios sigue bajo los mismos términos de Abraham, no cambia. La promesa es para ti y tu descendencia. Quiere decir, cuando uno profesa la fe en Cristo, la promesa es para él y su descendencia. Quiere decir que el bautismo es para él y su descendencia. Es el mismo término de Abraham. O sea, el bautismo infantil no parte porque un papa lo dijo, o la iglesia cristiana, o la iglesia católica lo dijo. Parte de la promesa abrámica. Eso es fundamental. Y eso tiene que subrayarlo, eso tiene que entenderlo bien, porque si no se entiende eso, no se va a entender después nada. ¿Qué más? En 1 Corintios 10:1, si vamos a 1 Corintios 10:1, dice lo siguiente: porque no quiero, hermano, dice Pablo, que ignoréis que nuestros padres, ¿cuáles son nuestros padres? ¿Quiénes son nuestros padres? Es Abraham, Isaac y Jacob. O sea, para Pablo no hay una discontinuidad entre el antiguo pacto, antes del antiguo pacto, y el nuevo pacto. Porque recuerden, el antiguo pacto empieza con Moisés, pero antes está Abraham. O sea, no hay discontinuidad para Pablo, porque Pablo dice nuestros padres. O sea, nosotros somos descendientes espirituales de Abraham, claramente evidenciando una genealogía espiritual. Nuestra genealogía espiritual no empieza en el Nuevo Testamento, empieza desde Abraham. Somos hijos de Abraham, eso tiene que entenderlo. Si tiene usted un lapicero para marcar, aquí tengo, escriba, somos descendientes espirituales de Abraham. Tiene que entenderlo, esa es la teología reformada. Eso es lo que enseña las Escrituras, estamos viendo Escrituras. No. Pablo dice que somos injertados en el Israel. Romanos 11, 16, 19. ¿Para qué? Para convertirnos uno con Israel. Se nos injerta en Israel para ser uno con Israel. Somos participantes de las promesas una vez que somos injertados. ¿Dónde está eso? Está en Efesios capítulo 2. Si vamos a Efesios capítulo 2, abra su Biblia. Y vamos a leer del 11 en adelante. Dice, por tanto, Pablo hablando a los gentiles cristianos, acordaos que en otro tiempo, antes de venir a Jesús, ustedes, los gentiles cristianos, en cuanto a la carne, por eso dice la carne, eran llamados incircuncisos. Claro, porque ellos al ser gentiles no tienen que circuncidarse, ¿no? Por la llamada circuncisión, quiere decir el pacto mosaico, la ley, hecha con mano en la carne. O sea, los gentiles
al no ser judíos, no tenían que circuncidarse cuando nacían. En aquel tiempo, dice Pablo, antes que sean cristianos, estaban sin Cristo, obviamente, no conocían a Cristo. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no eran parte del pueblo de Israel. Eran ajenos o extranjeros a los pactos de la promesa. ¿Cuál pacto de la promesa? El pacto abrahámico. Génesis capítulo 12, 15, 17. Los que nacen fuera de Israel no estaban dentro del pacto de la promesa. No tenían esperanza, no conocían a Dios en el mundo. Eso era antes. Ahora, el versículo 13 dice, pero ahora, tiempo presente, Pablo hablando a los gentiles, en Cristo, preposición en, o sea, están dentro de Cristo. Eso tiene que entenderlo. Vosotros, ustedes, que en otro tiempo, ¿cuál tiempo? Versículo 12, en aquel tiempo, se refiere a eso, estaban lejos, extranjeros, alienados. Ahora, tiempo presente, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo. ¿A qué se refiere por la sangre de Cristo? Por el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, entonces Él sirve como expiación para el Padre, como propiciación por nuestros pecados. A eso se refiere la sangre de Cristo. A eso se refiere. No al líquido, sino a la expiación y a la propiciación. Porque Él, Jesús, es nuestra paz. Claro, al morir como propiciación y expiación, hace amistad con Dios. De que ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Antes, en el antiguo pacto, eran ellos y nosotros. En Cristo ya no somos ellos y nosotros. Somos uno en Cristo. Preposición, en Cristo. ¿Por qué? Porque Él derriba la pared intermedia de separación. O sea, en Cristo ya no hay división ceremonial, ritual ni racial. Un judío en Cristo es tan heredero de la promesa abrámica como un gentil en Cristo. Repito, un gentil en Cristo es tan heredero de la promesa de Abraham como un gentil en Cristo. Porque él abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas rituales, para crear en sí mismo de los dos, gentil y judío, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Ese es el concepto de eclesía. Ese es el concepto escritural de eclesía. ¿Qué más? Jesús nos enseña que los gentiles son las otras ovejas, las cuales tienen que ser traídos en nueva congregación. ¿Dónde se dice eso? Juan 10, 16. Vayamos, mira lo que dice Juan 10, 16. Juan 10, 16. Dice así: también tengo otras ovejas, los gentiles, que no son de este redil, judíos. Aquellas también debo traer, gentiles, oirán mi voz, el evangelio. Habrá un solo rebaño, la eclesía. La eclesía. Y un pastor, Jesús. Ahora, esto es muy importante, porque ahí está demostrando bíblicamente, escrituralmente, que solamente la iglesia tiene una cabeza, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. Esa cabeza no es el papado, esa cabeza es Cristo. Y la eclesía está compuesto de gentiles en Cristo y judíos en Cristo. De hecho, el Señor eligió a 12 apóstoles para ser la semilla espiritual del nuevo Israel. Ellos iban a tomar el antiguo pacto, ¿no?, de los reemplazar a los 12 hijos de Israel. El apóstol Juan incorpora los nombres de las 12 tribus representando la antigua comunidad del pacto, y los 12 apóstoles representando el nuevo pacto en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la eclesía. ¿Por qué la Nueva Jerusalén? Porque recuerde que la antigua Jerusalén terrenal fue destruida en el año 70 por el general Tito, cumpliendo así Mateo 24, cuando le dicen cuáles serán las señales de la destrucción del templo.
Mateo 24. Se cumple Mateo 24 en el año 70. Se destruye el templo físico, literal, pero la nueva Jerusalén es en Cristo, la eclesía, el nuevo parto, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel de Dios. Eso lo dice en Apocalipsis 21, 12, 14. Los dispensacionalistas se oponen a este concepto de iglesia de Israel, que la iglesia es el nuevo Israel. Se oponen y dicen que las escrituras nunca usan el término de Israel para referirse a los descendientes naturales, ¿no? De Jacob, dice. Ellos dicen así, pero las escrituras aplican los términos del antiguo pacto a los ciudadanos del nuevo pacto. O sea, en el Nuevo Testamento vamos a ver términos que pertenecían al antiguo pacto que se aplican a la eclesía, a los que estamos en el nuevo pacto, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 4, 13, 17, Gálatas 3, 6, 9 y 29 habla de que somos la semilla de Abraham. Si vamos, por ejemplo, a Gálatas 3, 6 y 9, vamos a ver lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, versículo 7, que los que son de fe en Cristo, estos son hijos de Abraham. Claramente, Pablo está haciendo la conexión de la promesa abrámica a la eclesía, los que somos en Cristo. Ahora, nosotros somos hijos de Abraham, nacemos en la casa de Abraham bajo los términos que Dios dio a Abraham. Y los términos es, mi promesa es para ti y tu descendencia, los hijos. No existe el concepto evangélico que se desarrolla desde los Estados Unidos de que tienen que ser grandes para hacer decisión de fe. Eso es invención evangélica. Lo que la Biblia enseña es que la promesa es para ti y tu descendencia, lo cual significa que en el nuevo pacto ya no se tiene que hacer la circuncisión porque Cristo es nuestra circuncisión. Pero el sello y señal es el bautismo. Y ya que la promesa es para mí y mi descendencia, entonces mis hijos también tienen que ser bautizados. Ese es el concepto escritural del bautismo para los niños de hijos creyentes. También se llama que nosotros somos la circuncisión, ¿no? En Colosenses 2.11, por ejemplo, si vamos a Colosenses 2.11, dice así lo siguiente. Estoy hablando del apóstol Pablo. Dice así. Versículo 10. Y vosotros, Colosenses, estáis completos en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Mira la palabra, completos. No necesitamos, como dicen algunas sectas del siglo XX, ¿no? Pentecostales, que necesitamos una segunda gracia o tercera gracia. Eso es falso, porque ya estamos completos en Cristo. Eso dice la Escritura. Porque Él es la cabeza de todo principado de potestad. 11. En Él, en Cristo, también fuimos circuncidados. Esa es la verdadera circuncisión. En Cristo estamos circuncidados. En Cristo estamos circuncidados. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, estamos circuncidados. ¿Con cuál circuncisión? Con la circuncisión no hecho de mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y luego dice el 12, somos sepultados con Él en el bautismo. Hablando del bautismo, la relación circuncisión, entonces el bautismo supersede la circuncisión en el nuevo pacto, en el cual también fuimos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿no? También somos un real sacerdocio. Eso se habla también en el antiguo pacto, al pueblo de Israel. La eclesía, los que estamos en Cristo, somos un real sacerdocio. ¿Dónde está eso? Eso está en Romanos 15, 16. Si vamos al libro de Romanos 15, 16. Vamos a ver. Dice así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Ofrenda agradable, lo que hacían los sacerdotes, santificada por el Espíritu Santo. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque el Evangelio ya no hay que traer
animales para dar una ofrenda al Señor. Nosotros somos la ofrenda al Señor. Nosotros somos la ofrenda. 1 Pedro 2:9, mira lo que dice. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Eso es el Evangelio. Eso es Israel. Dios llama a la eclesía en Cristo real sacerdocio, nación santa. La eclesía es una nación santa. Los mismos términos que pertenecían al Israel físico, nacional, ahora pertenecen a la eclesía. Somos un pueblo adquirido por Dios. Él nos ha comprado con la sangre de Cristo, no con la sangre de machos cabríos, de las ceremonias, sino con la de su Hijo Jesús. Somos de las 12 tribus. Eso está en Santiago 1:1. Si vamos al libro de Santiago, vamos a ver que Santiago hace la equivalencia de la eclesía con las 12 tribus de Israel. Mira lo que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora, interesante esto, porque muchos dicen, bueno, mira, está hablando de los judíos, 12 tribus judíos. Bueno, sí, 12 tribus de Israel. Pero no se refiere a la nación de Israel. Se refiere a la nación espiritual que Pedro está hablando, a la eclesía. Porque en Cristo somos el verdadero Israel. Entonces, ¿a quién está hablando Santiago? A los cristianos, a la eclesía. ¿No? Somos la diáspora. 1 Pedro 1:1. Eso son términos que la Biblia utiliza para la eclesía. Mira lo que dice 1 Pedro 1:1. ¿No? Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, quiere decir la diáspora, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Asia Menor. Somos el Israel de la diáspora, espiritual. Somos el templo de Dios. Para los judíos el templo de Dios era Jerusalén, el templo de Jerusalén. Destruido en el año 70, Israel ya no tiene templo. Y están tristes. Eso no afecta al creyente en Cristo, porque nosotros somos el templo de Dios. O sea, el templo físico de Israel se destruyó. Lástima. Claro. Pero no nos afecta a nosotros ni nada, porque cada uno de nosotros somos el templo de Dios. ¿Dónde dice eso? Eso dice en 1 Corintios 3:16. Si vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, Pablo aquí está refutando la idea de los judaizantes que decían, bueno, hay que ir al templo, porque si no somos parte del templo, el templo era el corazón del judaísmo, entonces no podemos adorar a Dios. Pablo dice un momento, ¿para qué tienen que ir allá? ¿Acaso no saben que ustedes son el templo y que el Espíritu de Dios mora en ustedes, no en el templo? Esto es revolucionario, hermano. O sea, en Cristo somos el templo de Dios, porque el Espíritu Santo ya no mora en el lugar santísimo, sino mora en nosotros. Tremendo, ¿eh? Entonces, todos estos términos claramente reflejan la identidad pactual, ¿no? La identidad pactual de Israel espiritual en el nuevo pacto. Somos los descendientes de Abraham, ¿no? Porque él es la fuente, ¿no? Abraham, para el judío, para el orgullo judío, él era. Pero nosotros somos descendientes de Abraham. Y la circuncisión fue para el judío la marca distintiva del pacto. Para el cristiano ya no es distintivo, es el bautismo. Porque la verdadera circuncisión, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 11, es la que se hace espiritualmente con la circuncisión de Cristo. Pero también dice que somos las piedras que estamos edificando la casa espiritual, ¿no?
que estamos edificando la casa espiritual. Somos una generación escogida, real sacerdocio, nación santa. Prácticamente lo mismo que dice en Éxodo 19, 5, 6, es lo que está diciendo Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 9 y 10. Aplica los mismos términos del pueblo de Israel a la eclesía, a los cristianos que estamos en Cristo. Llama que somos pueblo especial. En 1 Pedro 2.10 lo llama igual, ¿no? El cual es el mismo término que Dios utiliza a Israel, que Dios designa a Israel en el Antiguo Pacto. Somos el Israel de Dios, ¿no? Ya hemos leído en Gálatas 3 que Pablo dice que los que somos de fe somos hijos de Abraham. O sea, nacemos, ¿no? Nacemos en la casa de Abraham. Es lo que está diciendo Pablo en Gálatas. Esto es muy importante, porque este es el concepto de la teología del pacto. Y que estamos caminando de acuerdo a una regla en paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Dice así Gálatas 6:16. Si vamos al libro de Gálatas, a la carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 16 dice así: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y al Israel de Dios. ¿Cuál Israel de Dios? ¿La nación? No. A la eclesía, a los que estamos en Cristo, somos el verdadero Israel de Dios. Porque en Cristo ya no hay diferencia de judío, de gentil, de esclavo o de libre, de varón o mujer. Todos somos uno en Cristo. Es lo que dice así. No, y hemos leído también Efesios capítulo 2. Hay una línea continua, ¿no?, que va desde Abraham al antiguo pacto hasta ahora, que es la eclesía, el único pueblo de Dios. En 2 Corintios 1:20 vemos de que todas las promesas del antiguo pacto se cumplen en Cristo. Vamos a 2 Corintios capítulo 2. Es capítulo 1, versículo 20. Dice así: porque todas las promesas de Dios, antiguo pacto, profetas, en Cristo es sí, o sea que se cumplen. Eso significa, cuando dicen sí, significa que se cumplen. Y en él, amén, que significa amén, o sea que es correcto. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, todos los profetas, las profecías apuntan a Jesús y se cumplen. O sea que Jesús es el verdadero Israel. Recibimos las bendiciones completas de Dios a través de Cristo. Mira lo que dice en Efesios 1:23. Si vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 23 dice así: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero mira lo que dice desde, bueno, todo el capítulo, versículo 17 hasta el 23. Para que el Dios de nuestro Padre Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, perdón, el Padre de gloria, o sea, Dios, os dé el espíritu de sabiduría y revelación. Cuando dicen al conocimiento de Él, significa para conocer a Jesús. O sea, nadie puede conocer a Jesús si no tiene el espíritu que el Padre le da de sabiduría y revelación. Ok, anótelo otra vez. Escríbalo. Nadie puede conocer a Jesús, como dice Pablo aquí, si el Padre de la gloria no le da el espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo a Él. Es lo que está diciendo. Para conocer a Jesús, Dios nos tiene que dar el espíritu de sabiduría y revelación. No hay otra forma. Y dice: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Está usando figura retórica porque el entendimiento no tiene ojos.
para que sepamos cuál es la esperanza a que Él, el Padre, Dios, nos ha llamado. Y también para saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la herencia abrámica. Es la única manera de saber. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? O sea, la eclesía, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó primeramente en Cristo, cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en lugares celestiales. O sea que Cristo está reinando. Ahí mismo, Cristo está reinando. Estamos en el reino de Cristo. Cristo está reinando ahora. Y lo puso como sobre todo principado y autoridad. Cristo reina. Poder y señorío. Cristo reina. Sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, el reinado de Cristo no tiene fin. Es lo que está diciendo. El reinado de Cristo no tiene fin. El reinado de Cristo está reinando y no tiene fin. Su reino va a seguir. Y dice, sometió las cosas bajo sus pies. O sea, Él es rey. ¿Se dan cuenta? O sea, si alguien dice, ¿cuándo será rey Jesús? No, ya es rey. El reino de Dios ya está aquí. Porque dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es cabeza de la iglesia, no el Papa. Él es cabeza de la iglesia, no el Papa. Eclesía. La iglesia nunca dejó de ser. O sea, cuando un mormón le dice, bueno, la apostasía, nosotros salimos, está mintiendo. Eso no es escritural. Es una secta, herejía, rechazarlo. Cuando los testigos de Jehová dicen la misma cosa, oh, la apostasía, nosotros por eso hemos nacido aquí en los Estados Unidos, igual que los mormones en Estados Unidos, porque hubo apostasía y no se predicaba el Evangelio, ahora nosotros estudiamos la Biblia. Eso es herejía. La Biblia dice que siempre ha existido la iglesia. Los adventistas también, cuando dicen, pentecostales también cuando dicen, bueno, a partir de ahora recibimos el Espíritu Santo. Bueno, ¿y antes qué recibían? Estamos leyendo aquí Pablo, que es por medio del Espíritu Santo que nosotros llegamos a conocer a Dios. O sea que no necesitamos una segunda gracia, ni una tercera gracia. Eso no enseña la Biblia. Eso es invención de ellos. La Biblia no enseña eso. Eso es una nueva doctrina que no se conoció en la eclesía por siglos. Eso nació aquí en los Estados Unidos. Y de aquí va a Centro, México y Sudamérica. Y dice, el cual es su cuerpo, la iglesia, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, estamos completos. ¿Qué segunda gracia o tercera gracia vamos a recibir? Ya estamos completos. Ahí lo dice. La plenitud de Cristo en la eclesía, en su iglesia. No, esto es muy importante que tengamos en cuenta. El nuevo pacto, ¿no? En el nuevo pacto, ¿no? Jeremías nos presenta, por ejemplo, la importancia del nuevo pacto en la terminología judía, ¿no? Dice en Jeremías 31:31, vendrán días, dice el Señor, que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, se está refiriendo a Jesús cuando muere en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces estamos viendo aquí, hemos visto de que la eclesía del antiguo pacto es prácticamente la eclesía en el nuevo pacto, que significa eclesía, el pueblo de Dios, que en hebreo es el cogel, congregación, asamblea, pueblo de Dios, es lo mismo. No es que Dios tenía primero un pueblo allá y otro acá. La diferencia está en que ahora se ha expandido, como leímos en Efesios capítulo 2. Antes los gentiles, nosotros estábamos en Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin las promesas del pacto. Ahora, en Cristo, nos hemos hecho cercanos. Y Él separó la pared que dividía, las dos naciones. Y en Cristo ya no hay judío, ¿no? Ya no hay griego, esclavo, ¿no?
Dice así. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora hemos sido cercanos por su sacrificio en la cruz del Calvario. O sea, cuando los dispensacionalistas evangélicos pentecostales dicen vamos a orar por Israel, a menos que se refieran por la eclesía, que es decir, Israel de Dios, el verdadero, no tiene sentido orar por la nación de Israel. Al menos que se ore por igual por Siria, por la China, por África, Japón, por cualquier otro país, para que vengan al conocimiento de la verdad. No hay problema, uno puede orar, Señor, por ejemplo, China, que es uno de los países donde hay más restricción de gobierno, el comunismo está ahí, la gente no es libre, es una dictadura, un totalitarismo totalmente horroroso, siniestro. Podemos orar para que Dios rompa, cambie el poder político y tengan libertad para que la gente no sufra y libremente practiquen la fe cristiana. No hay problema con eso. Pero si oran por Israel porque piensan que es el pueblo de Dios, bueno, están contradiciendo a Pablo. Pablo no piensa eso. Pablo totalmente rechaza, ¿no?, esa idea que no es realmente lo que él enseñaba. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 17 dice: he aquí tú tienes por sobrenombre judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿No? Pablo a los judíos. Conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿No? Y luego 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. El versículo 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y aquí viene la parte, esta parte realmente, por eso a Pablo los judíos lo odiaban. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Bueno, nadie guarda la ley. Entonces la circuncisión no aprovecha, un solo corte en el cuerpo y no ayuda para nada. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión no es circuncisión. Interesante. Ahora, 27. Pero el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te va a condenar. Pues con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y aquí viene la parte clave que yo quiero que ustedes subrayen. Versículo 28, Romanos 2. Pues no es judío el que lo es exteriormente. El que es exteriormente no es judío. Sino, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Miren, eso está hablando Pablo. Sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en el espíritu. O sea, ambas son espirituales. Ser judío es espiritual, circuncisión es espiritual. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, Dios alaba a aquel que es circunciso de corazón y judío de corazón. Es lo que está diciendo Pablo. O sea, el verdadero israelita, desde el punto de vista escritural y pactual, no es el pueblo de Israel, de la carne que está allá, sino los que estamos en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Veamos lo mismo, lo está diciendo. No es el ser judío lo exterior, ni la circuncisión hecha en mano, es el interior y la circuncisión, la del corazón en el espíritu. Entonces todo eso llega a la conclusión de que el pueblo de Dios es la eclesía que siempre hubo en el Antiguo Testamento antes de Abraham, pero que ahora en el Nuevo Testamento se expande para incluir a los gentiles. ¿Cómo es posible eso?
por la muerte de Cristo en la cruz. Entonces todo gentil, si antes estaba alejado de Dios, de sus promesas y de Cristo y estaba muerto, ahora es hecho cercano y es injertado en el Israel de Dios, que es en Cristo. Ya no bajo la ley, pero en Cristo. Y en Cristo tenemos a Dios, a Cristo, tenemos las promesas del pacto que Dios le hizo a Abraham. Somos herederos con los judíos del pacto abrámico. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué creen? La promesa también es para mí y mis descendientes. Antes era solamente para el judío, ¿no? Él y sus descendientes. Ahora la promesa es para el gentil y su descendencia. Para el gentil, usted, yo y nuestra descendencia en Cristo Jesús. Bueno, entonces con esto quiero terminar y espero que haya sido de mucha ayuda el haber entendido quién es el Israel de Dios y cómo en Abraham tenemos las promesas que Dios lo hizo a él, tal como dice el apóstol Pablo. Vamos a hacer una oración. Padre, que la gracia de Dios sea con nosotros y que nos acompañe siempre en el conocimiento de la gracia de Cristo. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia de Cristo sea con todos ustedes. Amén.